Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua en la 4TV, ya saben, una casa abierta al pueblo. Hoy nos acompaña un camarada muy especial, un camarada ya de antaño, lo conocen en los círculos de la ultraderecha como el señor López. Héctor López, él es dibujante, caricaturista, él es artista, multifacético, polifacético, transfacético, porque también es músico. ¿Verdad? Héctor López, bienvenido. Efectivamente. Molay, muchas gracias, querido muchachón. Me da mucho gusto verte nuevamente después de un rato de no vernos. Como 20 años o más. Sí, yo creo que más de 20 años. Y bueno, he tenido la oportunidad de ver anteriores entrevistas que has hecho aquí y has tenido gente muy interesante, muy conocedora, muy popular, muy famosa. Entonces, para mí la verdad es un privilegio estar aquí. Muchas gracias. No, el privilegio es para mí, porque aquí está todo el equipo de la 4TV y nos dan chance de entrevistar a personalidades de nuestro pueblo. El chiste es que vienen compañeras, compañeros que forman parte de nuestro pueblo y forman parte de la gran diversidad que somos. Por eso nadie es más importante que otra persona. Tú eres aquí tan importante como el que más. Pero gracias. Platícanos, Héctor López, tú dibujas cómic desde que naciste casi. Sí, es correcto, es correcto. Antes de saber escribir, antes de aprenderme el alfabeto y eso, yo ya agarraba lápices, crayolas y rayoneaba. Me metía abajo de la mesa y rayoneaba la parte de abajo de la mesa de mi casa. Tal vez rayé las paredes, la cabecera de mi cama, no sé, no recuerdo. Pero tengo todavía hasta la fecha buenos recuerdos físicos. Tengo montones de cuadernos de cosas que yo dibujaba desde antes de saber hablar o de saber escribir. Fíjate, no. Entonces siempre me gustó dibujar. También siempre me gustó mucho la música. La música me enganchó también desde muy chavito. Entonces iban como muy de la mano esas dos expresiones artísticas, la música y el dibujo. Pero en particular el cómic, porque sabemos que dibujos y pinturas pues hay en muchos lugares. El arte como tal de pintar al óleo o el simple hecho de hacer un personaje para una caja de cereal. O sea, vemos arte visual en un montón de lugares. Pero la historieta o el cómic me enganchó y tuve la fortuna de que en casa siempre teníamos o la familia Burrón, o el Calimán, o el Chanoc, o Águila Solitaria, o Starman, o el Simón Simonazo, que ya te contaré esa historieta qué tan importante es en mi vida. Entonces, todo esto fue una gran influencia para crear historias, para ponerme a trazar, a dibujar. Y sí, desde siempre me gustó mucho el dibujo. Y tú empezaste a hacer tus propias historias también. Sí, digo, hasta la fecha creo que es lo mismo porque yo hacía mis cuentitos, los doblaba, los engrapaba y se los vendía a mis tíos, ¿no? Entonces hoy hago lo mismo. Hago mis cuentitos, los doblo, los engrapo y se los vendo a mis tíos, Aquí están, ¿no? ¿Esto es parte de eso? Sí. Mira, yo comencé dibujando historieta de manera profesional en 1989. A finales del 89 se me ocurre ir a tocar las puertas de Grupo Editorial Vid. Yo tenía pensado visitar varias editoriales porque sabía que había la posibilidad de no solo de conseguir chamba como tal, como dibujante, sino de dar a conocer personajes que yo había creado. Uno de esos personajes es el Capitán Dinamita. Capitán Dinamita. Personaje creado en octubre del 1989. Y entonces en esos meses yo voy a hacerme mi tour de editoriales para ver en dónde lo puedo publicar. ¿Cuántos años tienes en ese momento? En ese momento tenía 15 años. 15 años. A los 15 años tú ya tenías tu personaje. ¿El Capitán Dinamita? Ya, antes. Antes. Sí, porque haz de cuenta que... Había estado trabajando. Sucede algo muy curioso. Yo empecé haciendo como mi diario en cómic. Entonces empecé así como que las aventuras de Héctor. Entonces ponía yo lo que había pasado con mi noviecita, con mis amigos, que nos fuimos de pinta a Chapultepec y así. Entonces hacía yo mis pequeñas historietas como contando lo que me pasaba a mí. Y luego dije, ¿qué pasaría si aparte de todas las cosas en las que ando, que la escuela, que esto, yo todavía fuera superhéroe y abajo de la ropa trajera un traje de superhéroe? Como ese que traes. Ajá, ándale. Y si algo estuviera sucediendo, yo tuviera que salir a defender a la gente y a poner mi vida en riesgo. De ahí surge la idea del Capitán Dinamita. El Capitán Dinamita es un chavo, que en ese entonces era yo chavo, es un chavo que dibuja cómics, pero su cómic no se vende, no funciona, y para promocionarlo se pone un disfraz como botarga para salir a vender su historieta con el traje puesto. Nadie lo quiere, nadie lo vende, lo abuchean, pero nadie lo compra. Y entonces resulta que están asaltando a un viejito en un callejón y se le bota la canica porque trae puesto el traje y va y lo defiende. Y entonces de ahí se le ocurre que puede realmente convertirse en un héroe del pueblo, un verdadero héroe.
sin entrenamiento, sin superpoderes, sin artes marciales, nada más que puras buenas intenciones, y ese es el Capitán Dinamita. Un personaje que hoy en día puedes encontrarte muchos superhéroes sin superpoderes, del estilo de él, pero esto se inventó en el 89. Lo que sucede aquí es que yo se lo llevo te digo, quiero aventarme un tour de editoriales. La primera editorial que visito es Editorial Vid, y cuando llego con Paco Jiménez, el editor, y ve mis dibujos, me dice, pues está bien, pero es complicado un personaje porque hay que registrarlo y necesitamos tus facetas. O sea, me pidió como un montón de requisitos. Y me dice, pero dibujas bien, ¿no te gustaría hacer algo de la editorial? Vente unos días para que veas cómo se trabaja. Y me dieron chamba dibujando los cómics de Tom y Jerry. ¿Tú dibujabas Tom y Jerry? Yo fui el dibujante oficial de Tom y Jerry de 1989. Bueno, en el 90 yo creo que ya fue cuando se publica el primero que hice. Del 90 como al 94, 95, en esos años yo estuve haciendo Tom y Jerry. Entonces me pasó como a los músicos, llegaste con tus rolas originales, te dijeron que hicieras covers y te pusiste a chambear en eso. Entonces me aventé un buen rato haciendo... De huesero. De huesero, exacto. Pero muy divertido. Me fui a la Comic Con de San Diego, tomé un curso de animación en los Estudios Universal en Los Ángeles. Y bueno, ya me empecé a relacionar con grandes artistas como Don Sixto Valencia, en paz descanse, que dibujaba el Memín Pinguín. Fue una época muy padre de mi vida. Yo me sentía así como Peter Parker. Llegaba con mi portafolios a la editorial y hacía mis dibujos. Y aparte, pues me los pagaban. Entonces, yo ya bien chamaco. Era una época en que las historietas vendían miles de ejemplares a la semana, miles. Si no es que millones, millones se vendieron, millones de Calimán, de Memín. Pero, por ejemplo, las historietas infantiles como La Pantera Rosa, Los Picapiedra, Los Muppets, Tom y Jerry que yo hacía, pues no se vendían millones, pero sí se vendían miles. Entonces, era una época muy buena para alguien que se dedicaba a hacer este tipo de cosas. Y que tenía 15 años. Y 15 años, o sea, imagínate. Oye, ¿y esto cómo influyó en tu formación profesional? O sea, digamos que ya dibujar a nivel profesional, estando en una etapa tan joven de la vida, pues tiene un impacto, ¿no? Claro. De hecho, sucede algo muy curioso porque yo fui CCHero, yo estuve en el CCH Naucalpan. Entonces, cuando yo estaba en el CCH en mi primer semestre, me hice de un muy buen amigo. Desde el primer día nos hicimos amigos y a él le gustaban mucho mis dibujos y me decía, no, es que tú ya deberías de dedicarte al cómic. Y yo le decía, no, pero pues voy a terminar y voy a hacer la carrera de diseño y voy a estudiar ilustración. No, pero tú ya dibujas bien chingón, ya deberías de ser ilustrador, ya deberías dedicarte a eso, ya deberías de ser como Stan Lee. Entonces, ese cuate así yo me alucinaba porque pues, todos de chavitos soñamos con algo como eso, con alcanzar esos niveles. Y si alguien te lo está diciendo, pues te convence o te ayuda a pensar que podría ser posible. Entonces, a él le debo la inspiración más que a mi familia o a alguien más de haberme ido a buscar. De haber ido exacto, de salir. Y te digo, yo tenía pensado hacer un tour en varias editoriales, pero ya me quedé en Vid, ya no me fui de ahí, me quedé ahí y ahí me dediqué un buen rato a esto. Ahora, una vez que ya me estaba yendo bien y que ya me pagaban, pues dejé de ir a la escuela porque ya me daba flojera, ¿no? Ya me daba flojera, ya mejor me iba a contraer con mis amigos y me la pasaba dibujando. Y entonces en algún momento dije, no, la estoy regando, creo que mejor sí regreso a estudiar, a terminar la carrera. Y así lo hice. Entonces hice mi carrera a la par que ya estaba yo trabajando. Después de Editorial Vid, pego el brinco a Editorial Posada, donde estuve haciendo caricatura política para la revista del Chahuiztle. Entonces yo hice caricaturas de los momentos en que mataron a Colosio, cuando Ernesto Zedillo toma la presidencia. O sea que sí hubo momentos muy clave del acontecer. Recuerdo cuando asesinaron a Paco Stanley. En esas épocas todavía estaba yo haciendo caricatura de ese tipo de acontecimientos, ¿no? ¿Y tú esa caricatura política la firmabas como Héctor? Sí. Sí, mi firma no está aquí en ninguna de estas portadas porque tengo la buena fortuna de que las portadas de mis cómics me las han hecho otros grandes artistas. Me la hizo Gorka Olachea, esta me la hizo Ricardo Camacho. Entonces, en la portada no está, pero sí por aquí hay en alguna ilustración está alguna firma mía para que la puedan checar. Sí, ves? Oye, y lo del Simón Simonazo, ¿qué rol juega ese texto, esa historia? El Simón Simonazo es una gran historieta que fue una inspiración. Yo siempre fui fan de esa historieta, de su ilustrador, de su dibujante, Jesús Morales, alias Moraliux.
Tuve la buena fortuna de conocerlo hace varios años y convivir con él en alguna expo, en un festo, me parece que fue alguna expo de historieta. Muy agradable, y sí le dije que era yo su fan, como todos los que vamos y le decimos que somos su fan. Y entonces, en una de esas veces que nos encontramos, yo le platicaba que había trabajado en Vid y que también ilustraba, y me empezó a pedir que coloreara sus dibujos. Y yo así fascinadísimo, ¿no? No, mírate, aviéntate esto para hacer playeras, para hacer gorras, y le pones color y te pago tanto. No, no me pagues, maestro, yo gratis trabajo contigo porque para mí es un honor, ¿no? Y entonces, cuando lanzo El Capitán Dinamita, se lanza en una editorial que tenía un amigo mío, que pues lamentablemente ya no pudimos seguir trabajando juntos, había que evolucionar, y entonces tuve que crear mi propia editorial, Editorial Cuteca, una editorial independiente, casi artesanal. Esta editorial la creamos, más bien el debut de la editorial es en marzo del 2020. En plena pandemia. Sí, terrible, porque en ese momento dijimos, se acabaron las expos, ya no hay eventos, ya la historieta ya no es como antes, que la encontrabas en el puesto de revistas, es complicado. No hay una distribución, no hacemos una producción masiva, entonces era muy complicado. Se nos cayeron la feria de libros, se nos cayeron las expos a donde los llevábamos, pero entonces brilla un rayo de luz, ya sabes, ¿no? Así el rayo de luz, celestial, porque Moraliux me dice, si ya tienes una editorial, vamos a volver a publicar el Simón Simonazo. Ah. Entonces yo, feliz de la vida, pero claro que sí, maestro. Entonces se integra como título, que se llama, la historieta se llama Simón Simonazo Presenta, y estamos publicando historietas de los Simonazos, que es la trinca infernal, de los Chis, que es la parodia de los Kiss, pero en versión chilanga, el Loco Max, que es un personaje creado también por Moraliux, que es como una especie de policía muy al estilo de Arma Mortal o de Duro de Matar, muy ochentoso el rollo. Sí. Con mucho humor, y también un poco de lo que era el Video Risa. No sé si te acuerdas que había una revista que se llamaba Video Risa, que parodiaba películas, series, novelas y hasta comerciales de televisión. Entonces todo eso se está publicando nuevamente, y la verdad es que le debo mucho a Moraliux que se haya integrado, porque eso fue lo que nos mantuvo a flote durante esos años tan difíciles. Y mi otro personaje, que es el Chundo, el huracán del pueblo. El Chundo es un superhéroe también. Digo, a mí me gustan mucho los superhéroes porque, como te digo, son una gran influencia. Pero este es un gran cliché. Para empezar, sin que sea ni peyorativo ni nada parecido, es un chundo, es un indito de un pueblito que trabaja en un periódico, pero no es el reportero como Clark Kent, es el que va por las tortas, el que hace la limpieza. Y entonces ahí te va el cliché. Un meteorito entra a la Tierra y cae en su nopalera, y sus tunas se hacen radioactivas, y cada que se come una tuna le dan superpoderes. Uh-huh. Esta revista, como la portada es homenaje a la primera aparición de Superman, es muy solicitada en los Estados Unidos. Lo vendemos mucho en Estados Unidos, por eso aquí les traje para mostrarles una edición en inglés. Es una edición del Chundo en inglés, o sea, mis diálogos son de patroncito, así, ¿no? Ancina, me estoy teniendo superpoderes. Entonces tuve que traducir eso, fue complicado. Al inglés. Fue traducir esto fue complicado, pero muy divertido, y a los gringos les gusta mucho. Entonces se está vendiendo mucho en Estados Unidos. ¿Lo compran gringos o mexicanos viviendo allá? No, gringos. Fíjate nada. Gringos, porque son coleccionistas de portadas. Entonces, como la portada de esta, donde está el tipo cargando un auto, un vehículo, hay muchas. Hay con Spawn, con Conan el Bárbaro, con el Pato Donald. O sea, hay un montón. Si te metes a buscar, hay un montón de portadas que son homenaje a la primera aparición de Superman. Uh-huh. Entre todas esas está esta portada, entonces es buscada por coleccionistas. Fíjate nada más. Así que le ha ido muy bien. Y esas dos piezas son la clave para que la editorial Cuteca se sostuviera, y hasta la fecha seguimos publicando y nos está yendo muy bien. Ahora ya estamos publicando libros. Libros. Sí. Oye, ¿y dónde se puede encontrar el material de Cuteca? ¿Dónde se les busca? ¿Por internet o hay algún espacio físico? Hay espacios físicos. Mira, por ejemplo, así para acordarme rápido, más bien para echarme aquí el acordeón, tenemos una tienda que se llama Global Comics. Esta tienda está en San Luis Potosí, número 109, en la Colonia Roma. Por ejemplo, ese es un lugar en donde puedes ir y adquirir todas las publicaciones de Cuteca. Hay otras tiendas especializadas de cómics aquí en la ciudad, pero todo el material que se vende a provincia o a otros países
nos lo pueden pedir por internet. Nos pueden buscar así en las redes como Cuteca, Cuteca con K, con 2 Ks, Cuteca. Cuteca significa dibujar en suajili. Suajili. Ajá, en suajili. Y si tú giras el logo, es una punta de un lápiz encima de una superficie. Plano. Ajá. Con toda la intención de que la editorial está haciendo cosas que son totalmente a mano, porque hoy en día muchos historietistas trabajan con recursos digitales. Diseño digital. Exacto. O sea, ustedes están recuperando el cómic tradicional. Antes de la tecnología digital. Así es, en papel, a color, para toda la familia, a precios muy económicos, del tamaño que eran las revistas que íbamos y comprábamos en el puesto de revistas. Sí, se identifica. Y además nosotros como dibujantes... Como dice el clásico, para los jóvenes. Antes así se leía las caricaturas. Y el dibujo, Moralex y tu servilleta, pues agarramos nuestras cartulinas, lápiz y tintas, tal cual, como a la vieja usanza. O sea, esto es material artístico también. Sí. Oye, Héctor, ¿y cómo saltas de todo esto hacia la música? Híjole, es que como te decía hace rato, la música es... La transformación. Dr. Jekyll a Mr. Hyde. El caricaturista se convierte en bajista. Al bajista. Bueno, fíjate, ve esto. Ahorita, actualmente tengo 2 bandas. Una banda que hace rock de los 80s, covers de los 80s, para estar trabajando en bares porque pues, es una pasión que también necesitaba. Necesito salir y hacer rock and roll y me divierto mucho. Digo, aparte de que es un trabajo muy respetable y es un gran esfuerzo. Hay que estudiar, hay que trabajarle, hay que comprar equipo que no es barato. Luego piensa, a mí todavía me sorprende que luego todavía buscaba yo en segunda mano, así, para comprar un instrumento y lo encontrabas en la sección de pasatiempos. O sea que la música para mucha gente es un pasatiempo, un hobby, exacto. Pero no, sí. La música y el arte, ¿eh? ¿Mandé? La música y el arte. Sí, claro. Es como que, bueno, sí, está bien que ahorita hagas música, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Igual si pintas, ¿no? Si eres pintor y eso. Ajá. Entonces, el trabajo de la música. Sí, entonces sí quiero comentarte eso que lo he tomado de una forma muy seria, aunque paralela a todas las otras cosas que hago. Y bueno, desde siempre tuve la inspiración, así como se me ocurrían historias que contar gráficamente, pues también quería contar historias con música. Entonces, desde muy chavillo también compuse canciones, escribí canciones. Yo tocaba la guitarra, que fue el primer instrumento que tomé y empecé a rasgarle, a buscarle de manera muy autodidacta. Y teníamos un grupo que tú recordarás, se llamaba Versos Extraños. Y los Versos Extraños éramos 4, yo era el guitarrista rítmico y cantante, porque no había quien cantara mejor o menos peor que yo. Y el bajista nunca iba, entonces nunca llegaba el bajista a los ensayos y siempre estábamos 2 guitarras y la batería. Y ahí estaba el bajito ahí paradito con un amplificador gorila, creo que ya ni los hacen, y un bajo sonatone, de esos bajos así todo cuadrado que parece que lo cortaron con hacha, y color vino con la mica como queso de puerco, así, esos bajos feo visualmente, pero estaba ahí solito, ¿no? Entonces, un día les dije, ¿saben qué? Yo voy a agarrar el bajo porque soy bien hueco, ¿no? O sea, le hace falta y pues lo punteo, pues, este cuate nunca viene. Sí, lo agarré y me gustó. Y entonces empecé ya a darle al bajo, empecé a estudiarle más, a practicarle. Todavía se podía uno conseguir clínicas de bajo así en videocassette. Pues tenía yo unas clínicas y ahí estaba yo viendo cosas de cómo tocaban ciertos bajistas. Y así fue como lo fui agarrando. Ahorita ya debo de tener como 28 años de bajista, más o menos. Ahorita he tenido ya la fortuna de tocar con grandes amigos y músicos como Heavy Nopal o como el grupo Follaje. He ido de bajista a tocar con ellos. Qué chido. Pero tengo mis proyectos, que son esta banda que te digo de covers. De los 80s. Y tengo una banda de música original y de covers raros que nunca me imaginé que iba a funcionar ese otro proyecto. Ese proyecto de verdad que de haber sabido que iba a funcionar, le pongo otro nombre al grupo. ¿Cómo se llama? Se llama Grupo Venudo. Menudo. Venudo. No son los que bailan. Venudo. No, pero sí tocamos estas canciones. ¿Sí? Sí, tocamos. ¿Y le dan versión? ¿Tienen otra versión Venudo? Versión Venuda, así más hard, ¿no? Sí, no, pues mira, te cuento rápido. Yo estaba trabajando en un café todos los fines de semana con el grupo de covers que se llama Indiana y los Marcapasos. Una banda que empezó primero para presentar un proyecto de tributo a los hombres G, y de ahí nos agarramos con todo el rock en tu idioma, que digo, muchas bandas tocan cosas de Soda Stereo y de Enanitos Verdes, que es muy atractivo. Es lo de bar.
Pero yo quería tocar esas cosas que no toca cualquier banda, que son rolas de otros grupos, ¿no? Como Danza Invisible, Radio Futura, Alaska y Dinarama. Y me gustó mucho la música de los 80s. Entonces hemos enfocado ese grupo en tocar las canciones que nos gustaron, con las que crecimos, con las que aprendimos a tocar y nos va bien. Pero entonces estábamos en un café todos los fines de semana. Y entonces iba a ser el cumpleaños de un amigo que siempre todos los cuates van y se pasan sus cumpleaños ahí con nosotros porque se hacen unas fiestas muy buenas. Y entonces un cuate que es baterista me dijo, oye, vamos a sacar unas rolitas para cantárselas al cumpleañero, que no sé qué. Órale, va. Pero entonces ninguno de nuestros amigos guitarristas las quería sacar por pura flojera, ¿no? Oye, sácate esta rola de los Héroes del Silencio, no me acuerdo. Y nadie quería. Y estaba de entusiasta otro cuate que es bajista. Entonces éramos dos bajistas y el bataco, ¿no? Pues nadie quiere. Otra vez. Ajá. Y me dice, pues sácalas tú en la guitarra. Y yo, puta, tengo 25 años sin tocar la guitarra. O sea, sí puedo tocarla de charrito, pero que yo haga riffs y solos, pues a ver, déjala agarro. Y le busqué, saqué las canciones. Y eres guitarrista en Venudo. Exacto. Ándale. Sí. Entonces, fue un momento que se dio así, circunstancialmente. Lo disfruté mucho, me gustó. Y el día que nos íbamos a presentar, que ya era el cumpleaños de este compa, no teníamos nombre. Y fue el bajista el que dijo, el grupo Venudo, jajaja. Nos botamos de la risa porque dijimos, pues es que pudo haber sido cualquier nombre en ese momento, ¿no? Los Cuadernos, o Ninguna Hoja Suelta, o no sé, ¿no? Hoja Blanca. Ajá. Le pudimos poner cualquier nombre, ¿no? Los Zapatos Eléctricos, como en Los Años Maravillosos. Y entonces salimos al escenario y el grupo Venudo, pues desde el nombre ya fue así. Llamó la atención, tocamos las canciones, les gustaron, nos gustó a nosotros, y luego ya iban y preguntaban, ¿cuándo va a volver a venir el grupo Venudo? Y de ahí ya se empezó a hacer más ruido y ya nos empezó a conocer más gente. Ya hemos alternado con algunas bandas en escenarios buenos y pues ya va para 7 años el grupo Venudo. Tienen sus rolas. Sí, exacto. Ahí no quise hacer lo mismo que estaba haciendo con Indiana, entonces hicimos versiones en blues, en funk, en medio bossa nova, y pues algo de rock and roll tradicional, el clásico que suena como rockabilly. Ajá, exacto. Y podemos hacer covers desde Los Menudo hasta un cover de Daniela Romo o de José Alfredo Jiménez o de José José, no sé, ¿no? ¿Y quién canta? Yo canto. Fíjate nada más. Es que siempre no hay alguien que se quiera aventar esa talacha y me toca hacer eso. No salga. Pues dicen que sale bien. Yo quiero pensar que sí. Porque ¿Es fácil hacer un cover de Daniela Romo? No, por eso es que esa es una de las grandes ventajas. Que Venudo hace... ¿Te acuerdas cuando los Ramones hacían rolas de Sinatra? Sí. Y los Ramones sabemos que ellos mismos lo decían que no eran virtuosos, ¿no? Lo hacían por Inventaron el rollo, punk. El punk, exacto. Era punk el rollo. Entonces, esa era como mi premisa cuando estaba yo haciendo covers raros, ¿no? Sí. Pero también Venudo me ha permitido echar a andar canciones originales que ya están sonando por ahí y que van bien. Y si la raza quiere ver música, quiere oír música de Venudo, quiere ver videos, ¿eso tienen ustedes material trepado en YouTube y esas cosas? Sí, así es. ¿En dónde? Sí, nos encuentran en Instagram, en Facebook, así, en Venudo. YouTube. Grupo Venudo. Grupo Venudo, así. Grupo Venudo. Con B de Very Good. ¿Cómo ves? Ese es el otro. Bueno. Y te digo, la verdad es que de haber sabido que iba a funcionar no le pongo ese nombre, pero fue lo que se nos ocurrió en ese momento. Suena original. Y así fue. Para ir cerrando, Héctor, también la editorial está haciendo libros y nos trajiste unos libros para mostrárselos a la gente. Sí, claro que sí. Mira, estos libros no son de la editorial porque son de momentos anteriores. Ah, muy bien, muy bien. Resulta que también, aparte de todas estas cosas, me surge por ahí la inquietud de investigar fenómenos paranormales. Ándale. Cuando yo empiezo a buscar fantasmas, como coloquialmente se lo decimos o me lo dicen, pues fue porque yo no creía en los fantasmas. Yo decía, la gente que ve fantasmas está loca, ¿no? O sea, eso no es cierto. Y luego de chavito sale la película de los cazafantasmas y yo decía, y todavía con rayos que los atrapen y todo. Entonces de ahí me surge la inquietud y entonces me doy a la tarea de empezar a ir de curioso a lugares, primero aquí en la capital, a buscar fantasmas y resulta que empecé a encontrar cosas. Nunca como en el cine, nunca como en las películas, así de sorprendente, de extraordinario, no sé, de escalofriante o no sé cómo llamarlo, pero sí hay fenómenos sobrenaturales, sí hay energía, sí hay cosas que nos rodean. Y qué mejor que los testimonios de la gente que vive estas experiencias. Entonces, a partir del año 2000, el 22 de septiembre del año 2000, fundamos el Centro de Estudio de lo Paranormal. Qué interesante.
También lo pueden encontrar así en las redes sociales, Centro de Estudio de lo Paranormal. Y en este centro empezamos a realizar investigaciones de forma totalmente gratuita, sin cobrar ni un peso. La gente nos llamaba y nos decía, es que en mi casa se aparece esto, es que en mi casa se mueven las cosas. Y empezamos a ir a las casas a hacer investigaciones. De todos los casos que vimos, a lo mejor el 94% no eran situaciones sobrenaturales. Pero ¿cómo determinas que un fenómeno es sobrenatural o no es sobrenatural? Pues porque para empezar empiezas a comprobar que no sean causas físicas las que lo provocan. Ajá. Por ejemplo, Descartas explicaciones. te cuento rápido, un caso, por ejemplo, ¿no? Una señora nos decía que el cajón de su alacena se abría y los cuchillos salían volando para apuñalarla. Entonces, cuando revisamos, todo esto lleva un proceso de días, ¿eh? Después de revisar todo, descubrimos que cuando ella se ponía a hornear y se calentaba el horno, la lámina de la alacena se hacía cóncava y cuando se enfriaba regresaba a su forma original y le pegaba al cajón y el cajón se abría y se salían los cuchillos. Nunca se salían a apuñalarla a ella, claro. Simplemente se salían, pero ella ya se visualizaba que el cajón se abría violentamente y los cubiertos se escapaban, ¿no? Entonces así lo determinábamos. Ahora, y ustedes cazaron ese fantasma. Pues más bien, sí le podemos llamar así porque descubrimos el origen. Exacto, das la explicación física, material, y ya no hay fantasma. Exactamente. Y eso es muy aburrido, Héctor. Pues fíjate que mucha gente, en algunas ocasiones le decíamos, aquí en su casa no hay fantasma, señora. Sus escaleras truenan porque se mojan y rechinan, o porque está chueco el piso. Se enojaban. Los dragones no existen. Se enojaban. La Llorona no existe. Entonces este mundo así material y racional no vale la pena. Se enojaban las señoras porque les decíamos que no había fantasmas en sus casas y decían, me dijeron que ustedes eran profesionales. Pues sí, señora, le estoy diciendo la verdad. Y eso me sucedió en varios programas de televisión. Porque fui a varios programas de televisión y me invitaron a canales de televisión abierta, de cable, y yo contaba investigaciones y experiencias y me decían, pero cuéntenos cuándo. No, es que eso no pasa así, o sea, es de esta manera. Pues se acabó. Dejaron de invitarme porque querían que yo les contara historias falsas o que inventara situaciones que nunca sucedieron, ¿no? Y me decían, ¿por qué no cuenta esto? No, eso no pasó así. Bueno, vamos a hacer una recreación de los hechos y hacemos que usted vaya en una cueva y salga y aventamos una silla y usted se espanta. No, gracias. O sea, no quise nunca. Eso jala mucho, ¿no? Sí, hay muchas series gringas que tienen ese rollo, ¿no? Y aquí en México también hubo producciones. Sí, a mí me parecen muy baratas. Sí, me parece muy chafa eso, pero funcionó. Sí, pero entonces, bueno, tú. Perdóname. Entonces, aparte de realizar investigaciones, lo más interesante siempre me eran los relatos de la gente que eran testigos de los fenómenos. Exacto. Entonces, gracias a la recopilación de estas personas y de investigaciones propias, publiqué en el 2003 mi primer libro que se llamó Fantasmas y Casas Embrujadas. Un libro que ya está mega agotadísimo. Qué bueno. Les digo, hace 21 años que salió ese libro. Y se publicó en Editores Mexicanos Unidos, una casa editorial donde he podido publicar estas obras que ahorita ya debo de llevar como unas 8 publicaciones. Después de Fantasmas y Casas Embrujadas hice Leyendas del México Sobrenatural, luego Leyendas contemporáneas creo que se llama, y luego salió que ya va en su 6ª edición, Leyendas de Duendes, Nahuales y Brujas, y luego Leyendas de Fantasmas de México, que también va en su 6ª edición. Estas 2 obras son como que las que más han funcionado y pues más o menos hace un tiraje pequeño como de unos 3,000 ejemplares, pero pues ya van en 6 ediciones, o sea, 3 por 6, 18, hemos vendido 18,000 ejemplares de cada uno. Muy bien. Entonces, esto es parte también de lo que hago y que me gusta mucho compartirlo con la gente. Me invitan mucho a conferencias, a expos de terror. Y voy a la 4TV. Sí, claro. Por eso te digo que para mí es un honor que también me hayas invitado a platicarles todas estas cosas que estamos haciendo. ¿Cómo ves? Está perfecto, excelente. A toda madre, Héctor. ¿Con qué mensaje nos dejas? ¿Con qué nos despedimos de nuestro público? Ya después de ver el Héctor multifacético que hoy nos traes, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué invitación nos dejas para nuestro público? Bueno, pues nuevamente te agradezco el espacio, te quiero decir también que me da muchísimo gusto verte de nuevo, ver que estás muy bien, que estás haciendo cosas muy interesantes, que estás trabajando, que estás haciendo lo que te gusta
Y eso es precisamente lo que les quiero decir. Hagan lo que les gusta. Siempre hagan aquello que los haga felices, siempre y cuando no haga infeliz a nadie más. Entonces, se vale soñar, como dicen por ahí, porque a veces de los sueños surgen buenas historias, buenas ideas, buenos proyectos. Es complicado, la vida es complicada, hay que picar mucha piedra. No se trata solo de decir, ay, yo quisiera ser famoso y ya nada más. Hay que trabajar mucho, hay que estudiar, hay que practicar, hay que prepararse. Entonces, pues no nos queda más que eso, porque también en el estudio, la preparación y la práctica está la diversión, si realmente te gusta lo que estás haciendo. Pues ahí está. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Monet. Qué bueno que trajiste tu material y pues acá están las puertas abiertas. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias a ti. Héctor López estuvo con nosotros, el señor López. Músico, caricaturista, creador de cómic, también editor. Escritor, ¿por qué no? Y cazafantasmas, aunque él diga lo contrario. Estuvo con nosotros, sígalo en las redes sociales, hay que buscar al grupo, y Grupo Venudo, así se llama la banda. Y pues hay que divertirse, hay que rock and rollear y hay que estudiar mucho, como dice acá el profesor Héctor López. Allá en su casita, píquele a like y difunda, comparta el enlace de la 4TV, organícese con sus vecinas, con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, dialogue, discuta, mírese a los ojos, hay que charlar, hay que conversar, hay que tocar todos los temas, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de religión, hay que hablar de política, hay que meterse en todo, que lo público sea cada vez más público para que tengamos un mejor espacio donde habitar. Hasta luego.